Mi nombre es Daniel Armijo, somos el grupo número 1 y hoy les vamos a hablar sobre la comunicación y los vicios de la comunicación. Acompáñenos. La comunicación es el proceso para la transmisión de ideas, sentimientos y emociones mediante signos comunes entre el emisor y el receptor. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación se puede expresar mediante voz y palabras, también con nuestro lenguaje no verbal e inclusive con imágenes. Importancia de la comunicación. La comunicación es importante para entendernos y consiste en una habilidad que va más allá de la palabra y que involucra también al lenguaje no verbal, como los gestos. Permite la interrelación humana, el acercamiento y comprensión entre personas, así como compartir ideas y afectos, conocer y solucionar problemas. Amplía el conocimiento y la cultura, refuerza el crecimiento individual, familiar y social. Proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación se da entre el emisor y el receptor. Para ello es importante tener en cuenta que intervienen una serie de elementos importantes. Cuando se quiere dar un mensaje es esencial que haya dos o más personas para que se lleve a cabo ese proceso de comunicación. También se ha de tener en cuenta el canal, los códigos que se utilizan, la retroalimentación que existe entre ambos sujetos, entre otra serie de elementos. Elementos de la comunicación. Para que sea posible el acto comunicativo es necesaria la presencia de una serie de elementos que constituyen un esquema cerrado en el que todos ellos son imprescindibles. Emisor. Es la persona que crea y emite el mensaje mediante el proceso de codificación. Receptor. Es quien recibe la información enviada por el emisor y la descodifica para comprenderla. Código. El código está compuesto por una serie de elementos y reglas que son compartidos por el emisor y el receptor para que haya una fácil comprensión del mensaje. Mensaje es la información concreta que el emisor comunica al receptor. Canal es el medio a través de la que se emite el mensaje que se quiere hacer llegar al receptor. Se puede escoger distintos canales dependiendo del mensaje que se quiera transmitir y a quién se dirija. Por ejemplo, internet, cartas o medios de comunicación. Contexto o situación son los elementos espaciales, temporales, sociales, culturales donde ocurre la interacción. Mi nombre es Kelly Chicaiza y mi tema es la información y la comunicación. Comunicación e información. La información pretende dar a conocer datos, novedades o mejorar el conocimiento en los usuarios, mientras que la comunicación da un paso más allá, ya que además de transmitir mensajes, lo que se pretende es que haya una interacción y una puesta en común para que se lleve a cabo. Las barreras de la comunicación son las siguientes. Barrera semántica. Es generado tanto por el emisor como por el receptor. Aparece cuando quien emite el mensaje y quien lo recibe utilizan el mismo código, pero no comprenden el significado de alguna palabra o no le dan el mismo sentido dentro del contexto. Las barreras fisiológicas se hacen presente cuando el receptor o el transmisor presentan alteraciones fisiológicas que le impiden enviar o recibir el mensaje correctamente. Las barreras psicológicas estas interferencias se relacionan con los aspectos psicológicos y los estados emocionales. Los factores mentales muchas veces no permiten recibir correctamente el mensaje. Las barreras físicas, que están relacionadas con la presencia de obstáculos en el contexto donde se genera la comunicación, como ruidos, falta de iluminación, problemas con la línea telefónica, entre otros. Y por último, las barreras administrativas, que está relacionada con los canales de comunicación y la deficiente planeación del acto comunicativo. Dentro tenemos diferencias entre oralidad y escritura. Algunas de las diferencias contextuales entre la comunicación escrita y oral de Daniel Cassani son las siguientes. La comunicación escrita se efectúa a través del canal visual y permite mediante la lectura una transmisión de información mayor que la que se está produciendo oralmente. La comunicación oral es espontánea e inmediata. Por el contrario, la comunicación escrita presenta la peculiaridad de ser elaborada y diferida. La comunicación verbal se apoya en gran número de códigos verbales como la entonación de voz, los gestos, etc., mientras que las comunicaciones escritas no los utilizan y deben de desarrollar recursos lingüísticos para transmitir.
Cassani distingue varios rubros a las diferencias textuales y son la adecuación, la coherencia, la cohesión y por último el léxico. Mi nombre es Carol y voy a hablarles sobre los tipos de comunicación. El lenguaje es un instrumento que nos permite comunicarnos con los demás, enviando y recibiendo mensajes. La comunicación se divide en dos tipos, comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal o lingüística surge de la necesidad de comunicarse. Es aquella en la que se utilizan las palabras y se expresa a través de la comunicación oral o escrita. La comunicación escrita. En esta comunicación se utilizan las palabras mediante el uso de escritos a través de la representación de signos. En la comunicación oral se manifiesta este tipo de comunicación a través de las palabras habladas. Ejemplos: una conversación, un correo electrónico o la escritura de una carta. La comunicación no verbal o no lingüística es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. En este tipo de comunicación no tiene cabida la comunicación verbal, sino que se basa en el lenguaje corporal. Un gesto, una mirada o una postura determinada pueden transmitir muchísima información sobre lo que una persona piensa o siente en ese momento. Por ejemplo, un vendedor se muestra seguro de sí mismo, simpático, sonríe y se muestra amable. La escucha activa es una habilidad del ser humano que consiste en escuchar con atención a la persona con la que se esté teniendo la comunicación. Esta habilidad tiene como objetivo escuchar con atención y de forma activa a cualquier individuo o algo que se está comunicando. El contacto visual. Esto muestra a la otra persona que se está prestando atención a lo que dice y a lo que siente. Una postura correcta. Cuando mantenemos una escucha activa, la persona tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante para demostrar atención. La atención es prácticamente plena y está puesta en las señales verbales y no verbales de la persona que habla. No hay distracciones. El discurso del hablante. Reforzar el discurso del hablante con palabras positivas como "lo hiciste muy bien". Estas frases demuestran atención por parte de la persona que escucha. Hacer preguntas. Si alguien escucha de forma atenta y se implica en la conversación, realiza preguntas en busca de soluciones o para conocer más datos. Mi nombre es Brisa Jacome y hoy les vengo a hablar sobre ¿qué son los vicios del lenguaje, los vicios de dicción, los vicios de construcción y los vicios gramaticales? También se verá qué son los vicios pragmáticos del lenguaje, incluyendo los arcaísmos y neologismos. Vicios del lenguaje. ¿Qué son? Los vicios del lenguaje son palabras o construcciones lingüísticas equivocadas. Son los usos incorrectos del lenguaje. Se emplea cuando hablamos o escribimos. Como consecuencia, esto tiene una deformidad en el lenguaje. Los vicios del lenguaje tienen diferentes tipos, empezando con los vicios de dicción. En estos vicios se hace presente el mal uso de los vocablos. También son alteraciones del sonido cuando las personas hablan. Otro tipo de vicio del lenguaje son los vicios de construcción. Estos vicios son errores de composición o construcción en los enunciados. Las palabras en estas oraciones no tienen una relación. Y por último tenemos a los vicios gramaticales, los cuales son una mala ubicación o modificación de los signos de puntuación. Como siguiente tema tenemos a los vicios pragmáticos del lenguaje. En estos vicios se emplean algunas formas lingüísticas fuera de la convención. Se suelen usar formas antiguas o inventadas en la comunicación. Aquí el vocabulario es inadecuado. Entre los vicios pragmáticos del lenguaje tenemos a los arcaísmos. Estos son palabras descontinuadas en el habla o también en la escritura. Son sustituidas por nuevas palabras, aunque también se usan las que ya hemos dejado en el pasado. Esto puede variar dependiendo del país, de la región o de la localidad. Por ejemplo, en algunos países ya no se usa vosotros, vuestro, tendréis, decíais,
entre otros. Y como último tipo del vicio pragmático tenemos a los neologismos. Estos neologismos evolucionan con los avances literarios, científicos y tecnológicos. Surgen nuevas palabras para reemplazar a las antiguas. También son alteraciones cuando se inventa o se construyen algunas palabras nuevas fuera de las convenciones. Complementando a los neologismos, también son palabras que provienen de una lengua extranjera y se quiere ingresar a nuestro idioma. Por ejemplo, del francés viene croissant, yogur o boulevard, y de inglés viene, por ejemplo, shampoo, body o whisky. Vicios sintácticos, aquellos que rompen de forma directa la estructura gramatical, afectando así la comunicación lingüística. Estos se evidencian por las siguientes afecciones. Catacresis. Sucede cuando se usa una palabra por otra pero con significado diferente. Su existencia puede implicar problemas de acentuación diacrítica. Solecismo. Ocurren en los casos en los que sobren o falten letras o palabras en las frases. Cuando sin justificación se usan unos verbos por otros. Monotonía. Es la carencia de un vocabulario suficiente para abordar una comunicación determinada. De la monotonía se desprenden algunas variantes como queísmo, abuso de la palabra que, cosismo, abuso de la palabra cosa, alguismo, abuso de la palabra algo, tebeísmo, imitación del habla de la televisión. Pleonasmo es la repetición, sin sentido, de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. Cacofonía, construcción de frases cuya estructura resulta desagradable a la escucha, por convicción. Vicios semánticos, son aquellos que oscurecen el significado sin alterar directamente el sentido pragmático o sintáctico, por medio de la inclusión de vocablos extraños, con equivalencia en la lengua gramática. Anfibología, es el oscurecimiento del significado. Frases que traen problemas semánticos al agregar sentidos desfigurados o doble sentido. Barbarismos de importación. Extranjerismos. Aquellas palabras que siendo ajenas a la lengua natural se incorporan en la realización dialectal de alguna comunidad en vez de las formas idiomáticas correctas. Barbarismos de expresión. Salvajismos. Son aquellas palabras que teniendo su origen en la lengua natural adoptan formas degenerativas. Tienen tres naturalezas distintas. Palabras mal escritas, palabras mal acentuadas, expresiones defectuosas. Vicios morfológicos. Consisten en las alteraciones de las palabras, provocadas por mala conjugación y por forzar el género o alterar el número.